Floricanto presenta. Buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor. Y como todos los domingos, presentamos el programa Momentos de Paz. Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana. Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa. Como su obispo de la diócesis de Piedras Negras, los invito a reflexionar. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Existe una diferencia muy grande entre ser dueño y ser administrador de algo. El dueño, quien posee como propio algo, es el que tiene la última palabra en lo que se hace sobre su propiedad, de tal manera que el dueño dispone a su entera libertad de aquello que posee. En cambio, el administrador, con todo aquello que le ha sido confiado, lo que tiene que hacer es actuar conforme el dueño que le confió aquello desea. Así, la acción del dueño y la acción del administrador son muy diferentes, porque el primero hace las cosas a su entera voluntad y el segundo de acuerdo a la voluntad del dueño. ¿Por qué decimos esto? Porque en el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús nos habla de un administrador. Y al hablarnos de un administrador y de un dueño, no podemos nosotros sino ver nuestra vida, nuestra persona y todo lo que nosotros tenemos. Existen dos maneras de ver y de vivir. La primera, sintiéndonos dueños de nosotros mismos y de todo lo que nosotros tenemos. Y la segunda, saber que somos administradores. La persona que vive como dueña de su tiempo, de su cuerpo, de sus cualidades, es la persona que dice: yo voy a hacer con lo mío lo que yo quiera. Esa es la persona que dice: nadie tiene que decirme cómo vivir, nadie tiene que decirme cómo tratar mi cuerpo,
qué hacer con mis talentos, porque yo, como dueño, tengo la última palabra. A esta persona se le olvida que nadie le ha regalado ni vendido todo eso que tiene. En cambio, quien sabe quién es el dueño, el Señor, es decir, Dios, reconoce que él o ella es administrador o administradora de todo lo que Dios le ha confiado. Esta es nuestra fe. Esto es lo que Cristo nos dice. El Señor es el único Señor. Él es el dueño. Dios, Padre, dueño y Señor de todos. Y Él nos ha confiado una vida de la cual tenemos que dar cuentas porque somos administradores. Nos ha confiado un cuerpo que tenemos que tratarlo como el Señor nos pide. Nos ha dado unas normas, unos mandamientos para vivir, Él como Señor, como dueño, que tenemos que seguirlos. Ha depositado en nosotros la responsabilidad de talentos, de dones, de cualidades, de los cuales un día nos va a pedir cuentas, porque Él mismo así nos lo dice en la parábola de los talentos. Y el Señor nos está diciendo, Él, el que es el dueño, el que es el único Señor, que tú y yo somos sus administradores, en quienes ha confiado algo mucho, muy valioso. Y no nada más nuestro ser, nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestra vida. También ha puesto a nuestro cuidado a distintas personas. El padre y la madre de familia saben que no son dueños de sus hijos, que el dueño es Dios, y que ellos tienen que cuidarle a esas personas que Dios puso en manos de ellos. Quien recibe a su cuidado a un grupo de alumnos, a un grupo de personas que dependen de él o de ella, sabe que no es dueño de esas personas, que el único dueño es el Señor, a quien hay que darle cuentas de cómo trata a esas personas y tratarlas como el Señor quiere, porque Él es el dueño. Qué importante es tener esta conciencia clara en nuestra vida. Soy administrador, soy administradora. Esto significa que debo conocer lo más que pueda a mi Señor, a mi dueño, para conocer su voluntad, que tengo que tener contacto con Él a través de la oración, a través de la Biblia, a través de tantas formas como Él me habla, para conocer cada vez más lo que Él quiere que yo haga, para conocer más su voluntad y decirle verdaderamente a su entera voluntad lo que nosotros le dirigimos en la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, que tú eres el Señor y no yo. Y hoy nos dice, en esta parábola que escuchamos del Evangelio, que hay una cualidad muy importante en el administrador: la fidelidad. Hoy el Señor nos habla de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño. Y nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y el que no es fiel en las cosas pequeñas, no es fiel en las cosas grandes. Qué importante que tú y yo como administradores descubramos que las cosas pequeñas de todos los días deben de ser hechas muy bien, realizadas muy bien, porque esto nos invita, al mismo tiempo que estamos cumpliendo con la voluntad del dueño, nos lleva y nos invita a ser fieles cuando se presenta la prueba difícil, cuando se presenta la gran oportunidad. Que Jesús, nuestro dueño y Señor, que Dios, nuestro dueño y Señor, nos ayude a vivir como administradores, a ser fieles administradores de lo que Él nos ha confiado, que de esta manera demos muy buen resultado y nos diga: bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula ¿Cómo tomas tú tus decisiones? Había una vez un señor llamado Juan Pablo, que tenía un muy buen hijo, callado, sencillo, trabajador. Él estaba muy contento y orgulloso con su hijo, mas sin embargo un poco preocupado porque le faltaba un poco de seguridad.
de personalidad, ya que se dejaba guiar demasiado por el parecer de los demás. Un día le dijo a su hijo: «Oye, prepárate a la mula que está en el corral, porque iremos de compras al pueblo más cercano y vamos a comprar algunas cosas que nos hacen falta». El chico así lo hizo, preparó a la mula, y de rato padre e hijo emprendieron su camino. El padre dijo a su hijo: «Súbete a la mula», y él se puso a andar a su lado. Al poco de un rato encontraron a dos leñadores que venían en dirección contraria, con el hacha al cuello. Y el padre le dijo a su hijo: «Fíjate muy bien, ojalá y oigas lo que estas personas dirán». Y uno de los leñadores decía al otro: «¿Te fijas? Este chico montado en la mula mientras que su padre va caminando. Pobre hombre, vaya qué insolencia de la juventud de hoy, ya no respetan a sus padres». Y entonces le dice: «¿Tú qué dices de lo que acabas de escuchar?». Y él responde: «Pues que tienen razón». Entonces el padre le dice: «Bájate pues y me subiré yo». Y así lo hicieron. Más adelante se encontraron con unos hortelanos que iban de camino, de tal forma que el padre le volvió a decir al hijo: «Fíjate muy bien en lo que van a decir estas personas. Qué poca conciencia de este padre. Él tan campante que va encima de la mula y el chiquillo pobre, ya muy cansado y sin fuerzas, va a pie. ¡Qué cosas! ¿Qué te pareció eso?», pregunta el padre. «Me parece sensato porque el camino es largo y estoy cansado». «Pues ala, súbete tú también, iremos los dos montados en la mula». No habían hecho mucho de camino cuando pasaron otros dos campesinos que iban con su trigo al molino, y al ver en la mula cargada con el padre y con el hijo montados, no pudieron evitar comentar: «¿Has visto a este par? Parece mentira, que no vean que casi matan a la pobre mula. Esto sí que es falta de amor a sus propios animales». Y el padre le pregunta al hijo: «¿Qué te parece este otro comentario?». Y dice el muchacho: «Pues que tienen razón, pobrecita de la mula». Entonces el padre y el hijo se bajan de la mula y siguen caminando. Ya casi para llegar al pueblo, se encontraron con otras dos mujeres que iban a llevar de comer a sus maridos al trabajo, a la viña, al campo. Y al verlo le dijo: «Fíjate en este par, no cabe duda que no saben utilizar a la mula. Mira que no montarla y venirse a pie hasta acá, hasta el pueblo, verdaderamente hay gente tonta». Hermanos, sin duda esta reflexión de hoy nos hace pensar en cuántas veces nos desgastamos tú y yo por darle gusto a los demás. Y nuestra única tarea es darle gusto a Dios, es agradarle a Dios con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser. Tu vida y la mía tienen una misión, una tarea muy grande: ser felices porque somos hijos de Dios. Y en esta felicidad que vamos buscando y que estamos tratando de conquistar en el día a día, es conforme al amor, es conforme a la verdad, es conforme a la justicia. Procuremos vivir la misericordia, amando a nuestros hermanos y sobre todo amándonos a nosotros mismos. No seamos como la hoja del viento, que la puedan mover los criterios de los demás, que a ti y a mí lo único que nos mueva es la voluntad de Dios, es su Santo Espíritu que habita en nosotros y nos conduce por el camino del bien. Que Dios los bendiga. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.